Un director ejecutivo multimillonario recibe un mensaje de texto anónimo. Hola, señor. Si lo que dice mi madre es cierto, usted es mi padre. Al principio lo descartó como una broma o un error, pero se quedó paralizado por el shock al leer el siguiente mensaje. Jonathan Davenport se hundió más en el lujoso sillón de cuero de su oficina del ático, mientras el horizonte de la ciudad brillaba a través de los ventanales que iban desde el suelo hasta el techo. Era tarde, bien pasada la medianoche, pero el trabajo parecía no terminar nunca. Su asistente se había ido hacía horas y los únicos sonidos que se escuchaban eran el leve zumbido del aire acondicionado y el rítmico clic de su bolígrafo al golpear contra el escritorio. Se frotó las sienes, sintiendo un dolor sordo después de otro agotador día de reuniones, decisiones y el peso de su imperio multimillonario. Justo cuando estaba considerando hacer las maletas, su teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de texto, pensó. Probablemente otro inversor que intentaba llamar su atención o tal vez una actualización nocturna de su equipo legal. Tomó el teléfono y lo desbloqueó frunciendo el ceño al ver el mensaje en la pantalla. Hola, señor. Si lo que dice mi madre es cierto, usted es mi padre. Jonathan se quedó mirando las palabras y su reacción inicial fue una mezcla de irritación e incredulidad. ¿Qué clase de estafa era esta? ¿O era una broma? Suspiró y arrojó el teléfono a un lado. Hoy en día, la gente intenta cualquier cosa, murmuró en voz baja, ya preparado para bloquear el número. Unos momentos después, el teléfono volvió a sonar. Molesto, lo cogió de un tirón, con la intención de poner fin a esa tontería. Pero cuando leyó el segundo mensaje, su mano se quedó paralizada. Ella dijo que se conocieron en el café Willow Creek hace 12 años. A ti te gusta la tarta de arándanos igual que a mí. A Jonathan se le encogió el pecho. Café Willow Creek. Tarta de arándanos. Las palabras flotaban en el aire como fantasmas de un pasado en el que no había pensado durante años. Los recuerdos volvieron a aparecer sin que nadie los pidiera, su risa, el cálido resplandor del café, la forma en que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su arte. Rebecca. Por un momento volvió a estar en aquel pequeño y modesto café de la tranquila ciudad que había visitado durante un raro fin de semana libre. Había estado allí para un retiro de la empresa, tratando de escapar de las presiones sofocantes de su floreciente carrera. Ella era una artista local, llena de energía y amabilidad, con las manos manchadas de pintura y un entusiasmo contagioso por la vida. Habían compartido conversaciones que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Y sí, habían compartido una porción de tarta de arándanos. Jonathan sacudió la cabeza, obligándose a volver al presente. Apretó la mandíbula al releer el mensaje. Tenía que ser una coincidencia, o una mentira muy calculada. Pero por más que intentó desestimarlo, la duda se apoderó de él. ¿Podría ser verdad? ¿Podría haberlo hecho Rebecca? Se reclinó en su silla, mirando fijamente el teléfono. La lógica le decía que era absurdo. Si hubiera tenido un hijo suyo, ¿no le habría pedido ayuda? Rebecca no era del tipo que guarda secretos. Al menos no la Rebecca que él había conocido. Pero eso había sido hacía más de una década. La gente cambia. Volvió a abrir el texto y colocó el pulgar sobre el botón de respuesta. 1000 preguntas se agolpaban en su mente, pero no lograba escribir ni una sola palabra. ¿Y si esto fuera real? ¿Qué diría? En lugar de eso, cerró el mensaje y abrió un motor de búsqueda, escribiendo su nombre, Rebecca Ayobay. Su corazón latía con fuerza mientras se desplazaba por los resultados. Se mencionaban algunas exhibiciones de arte locales y una cuenta en redes sociales que no se había actualizado en años. No había señales de un niño. No había pistas para explicar el texto. Frustrado, se reclinó y se pasó una mano por el pelo. El mensaje de texto volvió a vibrar. Lo siento si este es un mal momento. No quise molestarte. Solo quería saber si era verdad. Jonathan sintió un nudo en la garganta. Las palabras transmitían una vulnerabilidad que era difícil de ignorar. No era el tono de un estafador ni de un bromista. Parecía real. Exhaló bruscamente, su mente en guerra consigo misma. Quería ignorarlo, dejarlo a un lado y concentrarse en su trabajo. Pero no podía quitarse de encima la persistente sensación de que aquello merecía algo más que una mirada pasajera.
Si había una pizca de verdad en esto, se lo debía a él mismo y a quien le había enviado el mensaje. Finalmente respondió, ¿quién eres? La respuesta fue casi inmediata. Mi nombre es Ethan, tengo 11 años y mi madre se llama Rebecca Ayobay. El corazón de Jonathan latía con fuerza en su pecho. Ethan. 11. Eso coincidiría con la línea de tiempo. Cerró los ojos. Sus pensamientos giraban fuera de control. Las implicaciones eran asombrosas. Si Ethan era su hijo, ¿qué significaba eso para la vida que había construido? ¿Para la vida que había perdido? Ya no podía quedarse quieto. Se levantó de la silla y caminó de un lado a otro de la habitación, sintiendo que la familiar sensación de control se le escapaba de las manos. Había construido su imperio sobre la base de la precisión, de decisiones calculadas. Pero esto era un caos. Un caso personal, emocional, impredecible. Mientras contemplaba la ciudad, una idea lo asaltó con una claridad escalofriante. Si Ethan era realmente su hijo, Rebecca lo había mantenido en la oscuridad durante más de una década. ¿Había intentado comunicarse con él? ¿Había ignorado sin saberlo algún intento de acercarse a él? ¿O había decidido criar a Ethan sola, decidiendo que estaba mejor sin Jonathan en su vida? El teléfono volvió a sonar. Pensé que debería saberlo. No te molestaré más si no quieres. Jonathan se hundió en su silla, el peso de la situación lo oprimía. Por primera vez en años, se sentía completamente ignorante. Las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiarlo todo, no solo para él, sino para Ethan, para Rebecca, para el frágil hilo de conexión que acababa de desenterrar. Se quedó mirando la pantalla, con la mano temblando ligeramente mientras escribía su respuesta. Esta no es una conversación de texto. Necesito hablar con tu madre. Esta vez no hubo respuesta inmediata. A medida que los minutos se convertían en horas, Jonathan permaneció sentado, mirando su teléfono, esperando un mensaje que podría redefinir toda su vida. Jonathan apenas durmió esa noche. Se quedó en su escritorio mucho después de que las luces de la ciudad comenzaran a apagarse y las calles de abajo quedaran en silencio. El mensaje de Ethan se repitió en su mente entrelazándose con recuerdos de Rebecca que creía haber enterrado hacía tiempo. Cada pensamiento lo carcomía, su risa cálida, el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus sueños y los momentos tranquilos que habían compartido tomando café y comiendo pastel de arándanos. Alguna vez la había considerado el tipo de persona que aportaba equilibrio a su caótica vida. Pero sus mundos eran muy diferentes. Él estaba al borde de un ascenso meteórico en su carrera, consumido por la ambición, mientras que ella prosperaba en la sencillez, encontrando alegría en su arte y en la comunidad de su pequeño pueblo. El tiempo que habían pasado juntos había sido breve y, cuando se separaron, parecía inevitable. Al menos, eso era lo que se había dicho a sí mismo. Ahora, no estaba tan seguro. A la mañana siguiente estaba sentado en su coche, mirando la pantalla brillante de su teléfono. La respuesta que había enviado la noche anterior, pidiendo hablar con Rebecca, no había recibido respuesta. El silencio no hizo más que aumentar su inquietud. ¿Lo estaba evitando? ¿O se trataba de un cruel malentendido? Decidido a obtener respuestas, Jonathan llamó a su asistente. Michael, necesito que me busques a alguien. Rebecca Ayobay. Es una artista. Vivía cerca de Willow Creek hace unos 12 años. Necesito su dirección actual, número de teléfono, cualquier cosa que puedas encontrar. Michael dudó al otro lado de la línea, no estaba acostumbrado a una solicitud tan personal de su jefe, que por lo general es imperturbable. Por supuesto, señor. Le daré prioridad. Jonathan finalizó la llamada con una opresión en el pecho. No tenía idea de qué le diría a Rebecca si la encontraba, o cuándo lo haría. Pero no podía dejar pasar esto. Si Ethan era su hijo, merecía saber la verdad. Más importante aún, Ethan merecía saber por qué había estado ausente todos estos años. Cuando Michael volvió a llamar más tarde esa tarde, Jonathan había repasado mentalmente todos los escenarios posibles. La encontré, señor, dijo Michael. Rebecca Ayobay. Vive en Cedar Hill, a unas horas de aquí. Tengo una dirección y un número de teléfono. Jonathan apretó más el teléfono. Gracias, Michael.
Envíame los detalles. El correo electrónico llegó momentos después y Jonathan revisó de inmediato la información. Rebecca vivía en un barrio modesto en las afueras de la ciudad. Su presencia en línea era escasa, en su mayoría menciones a pequeñas exposiciones de arte y un puñado de proyectos comunitarios locales. No se mencionó a Ethan. Sin darse tiempo a pensarlo dos veces, Jonathan agarró las llaves y se dirigió a su coche. El trayecto hasta Cedar Hill fue largo, pero agradeció la soledad. El zumbido familiar de la carretera le dio tiempo para ordenar sus pensamientos, aunque no logró calmar sus nervios. Cuando entró en la calle de Rebecca, sintió una punzada de aprensión. El barrio era pintoresco con jardines bien cuidados y casas acogedoras que hablaban de una vida más lenta y sencilla. Aparcó el coche a poca distancia de la dirección y se sentó un momento contemplando la modesta casa. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Y si ella le cerraba la puerta en las narices? ¿Y si se negaba a hablar con él? O peor aún, ¿y si ella confirmaba que Ethan era su hijo y él tenía que afrontar las consecuencias de una vida de la que no sabía que formaba parte? Con mucho esfuerzo, salió del coche y caminó hasta la casa. El porche estaba adornado con plantas en macetas y campanillas de viento, un reflejo de la Rebecca que recordaba. Dudó solo un momento antes de llamar a la puerta. El sonido de pasos que se acercaban le aceleró el pulso. La puerta se abrió con un chirrido y allí estaba ella. Rebecca parecía la misma que hacía 12 años, aunque los años la habían suavizado. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una trenza suelta y sus ojos, aunque cansados, todavía tenían esa calidez familiar. Por un momento ella simplemente lo miró, su expresión pasó de la sorpresa a algo indescifrable. Jonathan, dijo su voz teñida de asombro y cautela. Rebecca, respondió él con voz firme a pesar de la agitación interior. ¿Podemos hablar? Ella dudó mirando hacia atrás como si sopesara sus opciones. Finalmente se hizo a un lado y le permitió entrar. La casa olía ligeramente a lavanda y pintura fresca, y las paredes estaban adornadas con sus obras de arte, paisajes, cuadros abstractos y retratos que hablaban de una vida vivida con creatividad. Se sentaron en la pequeña sala de estar y reinaba un silencio denso entre ellos. Rebecca cruzó las manos sobre el regazo y adoptó una postura cautelosa. No pensé que volvería a verte, dijo finalmente rompiendo la tensión. Yo tampoco, admitió Jonathan. Pero anoche recibí un mensaje de Ethan. Su rostro palideció y miró hacia otro lado. Le dije que no lo hiciera. Le dije que no le correspondía. Así que es verdad, dijo Jonathan en voz baja, sintiendo el peso de la confirmación tácita de Rebecca sobre él. Ethan es mi hijo, asintió Rebecca, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sí. Por un momento Jonathan no pudo hablar. La realidad lo golpeó como un maremoto. Tenía un hijo. Un hijo del que nunca había sabido nada, del que nunca había visto, del que nunca había tenido en brazos. La enormidad de lo que se había perdido era asombrosa. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz teñida de dolor y confusión. Rebecca respiró profundamente, sus manos temblaban levemente. Quería hacerlo. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé en llamarte. Pero ya estabas tan consumido por tu trabajo, por tus ambiciones. No pensé que quisieras esto, que nos quisieras. Y cuando me di cuenta de que tal vez me había equivocado, me pareció que era demasiado tarde. Ethan ya estaba aquí y teníamos nuestra vida. Jonathan apretó la mandíbula y sintió una mezcla de ira y arrepentimiento. Deberías haberme dejado decidir. Lo sé, dijo Rebecca en voz baja. Y lo siento, pero hice lo que creí que era mejor para él. La miró, sus emociones se debatían entre el resentimiento y la comprensión. En cierto modo, ella tenía razón. 12 años atrás, tal vez él no hubiera estado preparado para esto. Pero ahora todo era diferente. ¿Él lo sabe?, preguntó Jonathan. Ethan sabe quién soy. Rebecca asintió. Le he hablado de ti. Siempre ha sido curioso, especialmente a medida que se hizo mayor. Pero nunca quise que se sintiera indeseado, así que lo mantuve simple. Jonathan exhaló pasándose una mano por el cabello. Rebecca, necesito conocerlo. Si es mi hijo, no puedo simplemente alejarme de esto. Sus ojos se suavizaron y por primera vez,
se permitió esbozar una pequeña sonrisa vacilante. Me gustaría eso. Para él. Pero esto no será fácil, Jonathan. Es un buen chico, pero esto es demasiado para él. Jonathan asintió, la determinación se asentó en su pecho. Lo haré paso a paso. Solo quiero estar ahí para él. Rebecca lo observó por un momento como si buscara algo en sus ojos. Finalmente dijo. Está bien, pero prométeme una cosa, ¿qué es eso?, preguntó. Prométeme que no desaparecerás. Si vas a estar en su vida, hazlo para siempre. Jonathan la miró a los ojos y sintió el peso de sus palabras. Lo prometo. Jonathan se sentó en su auto frente a la casa de Rebecca a la mañana siguiente, mientras el sol salía lentamente sobre el tranquilo vecindario. Había pasado la noche en un modesto hotel cercano, demasiado inquieto para regresar a la ciudad después de su conversación. Su mente aún estaba dando vueltas por todo lo que ella le había revelado. Tenía un hijo, Ethan, y había pasado los últimos 11 años completamente ajeno a todo eso. La idea era a la vez estimulante y aterradora. No estaba seguro de cómo afrontar esta nueva realidad, pero una cosa estaba clara, tenía que conocer a Ethan. Rebecca había aceptado aunque con dudas y la perspectiva dejó a Jonathan ansioso y aprensivo a la vez. ¿Qué pensaría Ethan de él? ¿Estaría enojado, confundido o indiferente? La incertidumbre lo carcomía. Cuando Rebecca abrió la puerta nuevamente parecía más serena que la noche anterior. Vestía un suéter sencillo y jeans, y tenía el cabello suelto sobre los hombros. Buenos días, dijo en voz baja, con un tono cauteloso pero no cruel. Adelante. Jonathan la siguió al interior, el familiar aroma a lavanda y pintura llenaba el aire. La casa estaba en silencio, salvo por el débil sonido de los dibujos animados que provenían de otra habitación. Rebecca lo condujo a la sala de estar y le hizo un gesto para que se sentara. Le dije a Ethan que vendrías, dijo sentada frente a él. Está nervioso pero también emocionado. Jonathan asintió con la cabeza con un nudo en la garganta. Yo también estoy nervioso, admitió. No quiero agobiarlo, Rebecca sonrió levemente. Sé tú misma. Siente curiosidad por ti. Siempre había querido saber más sobre sus orígenes. Jonathan estaba a punto de responder cuando una pequeña figura apareció en la puerta. Ethan se quedó allí, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Jonathan. Era un muchacho fibroso, de pelo castaño alborotado y ojos azules brillantes que eran inconfundiblemente los de Jonathan. El parecido era asombroso y a Jonathan le cayó un rayo de luz. Era su hijo. Ethan, dijo Rebecca con dulzura. Este es Jonathan. Ethan dudó y miró a su madre antes de entrar en la habitación. Hola, dijo en voz baja. Su voz era apenas un susurro. Jonathan sonrió, tratando de tranquilizar al chico. Hola, Ethan. Es un placer conocerte. Ethan asintió moviendo las manos nerviosamente. Rebecca le hizo un gesto para que se sentara junto a ella en el sofá, y él lo hizo, sin dejar de mirar a Jonathan con una mezcla de curiosidad y aprensión. He oído que te gusta la tarta de arándanos, dijo Jonathan en tono ligero. Tu madre y yo solíamos compartir una porción cada vez que íbamos al Willow Creek Café. El rostro de Ethan se iluminó levemente y un destello de emoción atravesó su timidez. Sí, dijo. Mamá dice que eso lo heredé de ti. Jonathan se rió entre dientes y sintió una punzada de calidez. Es bueno heredar algo. La sala quedó en silencio por un momento, el peso de la situación se apoderó de todos ellos. Jonathan decidió adoptar un enfoque diferente, uno que podría ayudar a Ethan a sentirse más cómodo. Traje algo, dijo mientras buscaba en la bolsa que había traído consigo. Sacó una pequeña caja de rompecabezas del tipo que le encantaba de niño. Pensé que tal vez podríamos trabajar en esto juntos, si estás dispuesto a hacerlo. Los ojos de Ethan se iluminaron y miró a su madre, quien le hizo un gesto de aliento con la cabeza. Está bien, dijo con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Jonathan colocó el rompecabezas sobre la mesa de centro y los dos se inclinaron sobre él para estudiar las piezas. Mientras trabajaban juntos, la tensión en la sala comenzó a disminuir. Ethan se animó más y le hizo preguntas a Jonathan sobre cómo resolver ciertas piezas, y Jonathan se dio cuenta de que disfrutaba genuinamente de la interacción.
Fue algo pequeño, pero se sintió monumental. Rebecca observó desde el sofá, su expresión se suavizó al ver que los dos se conectaban. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Después de una hora, completaron el rompecabezas y Ethan sonrió de orgullo. Lo logramos, dijo mirando a Jonathan con una sonrisa. Jonathan le devolvió la sonrisa, con el corazón hinchado. Formamos un buen equipo. Ethan dudó un momento antes de soltar. ¿A ti también te gustan los rompecabezas? Me encantan, dijo Jonathan. Yo solía hacerlos todo el tiempo cuando tenía tu edad. La sonrisa de Ethan se ensanchó y por primera vez, Jonathan sintió un atisbo de esperanza de que esta relación pudiera convertirse en algo significativo. Rebecca lo interrumpió con gentileza. Ethan, ¿por qué no vas a lavarte? El almuerzo estará listo pronto. Ethan asintió y se puso de pie, dándole a Jonathan una última mirada curiosa antes de desaparecer por el pasillo. Una vez que estuvo fuera del alcance auditivo, Rebecca se volvió hacia Jonathan. Gracias por tener paciencia con él, dijo. No está acostumbrado a todo esto. Jonathan asintió, su mirada se detuvo en el pasillo por donde había desaparecido Ethan. Es un chico genial. Ya me lo puedo imaginar. Rebecca sonrió aunque su sonrisa estaba teñida de tristeza. Lleva años preguntando por ti. Siempre le dije que estabas ocupada con cosas importantes, pero que te preocupabas por él a tu manera. No sabía de qué otra manera explicarlo. Jonathan la miró, sintiéndose culpable. Ojalá lo hubiera sabido. Lo habría hecho. No sé qué habría hecho, pero no lo habría ignorado. Te creo, dijo Rebecca en voz baja. Sé que esto tampoco es fácil para ti, pero él ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Solo quiero que sepas lo mucho que significa para él y para ambos. Jonathan asintió y apretó la mandíbula. No me voy a ir a ningún lado, Rebecca. Quiero ser parte de su vida. Ella lo observó por un momento antes de asentir. Entonces, vayamos paso a paso. Almorzaron juntos, una comida sencilla que se sintió sorprendentemente cómoda a pesar de las circunstancias. Ethan conversó con más libertad y le preguntó a Jonathan sobre su trabajo y sus cosas favoritas. Jonathan se encontró respondiendo con una honestidad que no esperaba, disfrutando de la curiosidad genuina del chico. A medida que avanzaba el día, Jonathan sintió que se formaba una sensación de conexión. No fue perfecto y no estuvo exento de desafíos, pero fue un comienzo. Y por primera vez en años, sintió que era parte de algo más grande que él. Cuando llegó el momento de irse, Ethan lo abrazó de manera incómoda pero sincera. ¿Vas a volver?, preguntó con los ojos llenos de esperanza. Jonathan se agachó para mirarlo a los ojos. Volveré pronto, prometió. Dije lo que quise decir, no me voy a ir a ningún lado. Ethan asintió, su sonrisa era pequeña pero genuina. Está bien. Mientras Jonathan regresaba a su auto, Rebecca lo siguió hasta la puerta. Gracias, dijo en voz baja por aparecer. Por intentarlo. Jonathan la miró a los ojos con expresión seria. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Rebecca asintió y mientras se alejaba en el coche, Jonathan sintió que una sensación extraña pero bienvenida se apoderaba de él, una sensación de propósito que no había sentido en años. Los días posteriores a la primera visita de Jonathan transcurrieron en un torbellino de reflexión y planificación. Repasó cada momento con Ethan, desde el tímido saludo hasta la forma en que se iluminó el rostro del niño mientras armaban el rompecabezas. Fue una conexión pequeña, pero había sido monumental. Jonathan estaba decidido a seguir adelante, aunque sabía que no sería fácil. Rebecca había dejado en claro que cualquier participación en la vida de Ethan debía ser constante, y Jonathan tomó esa promesa en serio. El fin de semana siguiente, Jonathan regresó a Cedar Hill con una mezcla de emoción y nervios. Había pasado la semana investigando qué actividades podrían gustarle a Ethan y quería estar preparado. Cuando llegó a la casa de Rebecca, ella lo recibió en la puerta con expresión cautelosa pero educada. Ethan está en el patio trasero, dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Estaba deseando verte. Jonathan sonrió aliviado al oír eso. Gracias por dejarme pasar otra vez. Ella asintió pero no dijo nada más, sus ojos brillaban con algo indescifrable. Él podía percibir su cautela,
el miedo tácito de que no pudiera cumplir con su promesa. Eso no hizo más que reforzar su determinación de demostrarle que estaba equivocada. Encontró a Ethan afuera, agachado en el pasto con una pequeña pelota de fútbol a sus pies. El chico levantó la vista cuando Jonathan se acercó, con una mezcla de timidez y expectación en su expresión. «Hola, Ethan», dijo Jonathan con un tono cálido pero informal. «¿Listo para la segunda ronda?» Ethan sonrió levemente, empujando la pelota con el pie. «¿Juegas al fútbol?» Jonathan se rió entre dientes. «Hace tiempo que no juego, pero puedo intentarlo». «¿Crees que puedes enseñarme algunos movimientos?» Ethan asintió con confianza en aumento. «Está bien, te lo mostraré». Pasaron la siguiente hora pateando la pelota de un lado a otro, y Ethan se detenía de vez en cuando para explicar una regla o demostrar un truco. Jonathan no era especialmente hábil, pero se sumergía en el juego con genuino entusiasmo, ganándose algunas risas de Ethan cuando tropezaba o fallaba un tiro. Cuando se tomaron un descanso, Ethan estaba más relajado, su timidez inicial había sido reemplazada por una incipiente sensación de confianza. Se sentaron en el césped, recuperando el aliento. «No eres muy bueno en el fútbol», Ethan dijo con naturalidad, aunque su tono era juguetón. Jonathan se rió alborotando el cabello del niño. «Tienes razón en eso. Tal vez puedas darme más lecciones la próxima vez». «Tal vez», dijo Ethan con una sonrisa cada vez más amplia. «Pero hay que practicar». «Trato hecho», dijo Jonathan, sintiéndose orgulloso por el progreso que estaban haciendo. Rebecca los observaba desde la ventana de la cocina, con los brazos cruzados y apoyada en la encimera. No podía negar que Jonathan lo estaba intentando. Había aparecido, tal como había prometido, y estaba haciendo el esfuerzo de conectar con Ethan. Pero una parte de ella no podía quitarse de encima la preocupación de que no durara. El mundo de Jonathan estaba tan alejado del de ellos, ¿cuánto tiempo podría seguir así antes de que las exigencias de su vida lo alejaran de nuevo? Más tarde, cuando Ethan entró a buscar un bocadillo, Jonathan aprovechó la oportunidad para hablar con Rebecca. Ella lo recibió en el porche con expresión cautelosa. «Está empezando a simpatizar contigo», dijo en tono neutral. Jonathan asintió. «Puedo notarlo. Es un niño estupendo, Rebecca. Has hecho un trabajo increíble al criarlo». Rebecca se suavizó un poco ante el cumplido, pero se mantuvo cautelosa. «Ha pasado por mucho. He intentado protegerlo de la decepción, pero...». Su voz se fue apagando y Jonathan pudo sentir el peso de sus miedos. Se acercó más, con voz firme. «Dije lo que quería decir. No me voy a ir a ningún lado. Sé que me he perdido muchas cosas y no puedo cambiar eso. Pero ahora estoy aquí y seré parte de su vida». Rebecca observó su rostro durante un largo momento antes de asentir. «Espero que lo digas en serio. Porque si te vas, no será solo a mí a quien lastimarás. Será a él a quien lastimarás». Jonathan tragó saliva con fuerza, asimilando la gravedad de sus palabras. «Lo sé, pero no lo haré». Durante las semanas siguientes, Jonathan siguió visitándome con regularidad. Le llevó pequeños regalos a Ethan, un libro de rompecabezas, una pelota de baloncesto e incluso una guía de ajedrez para principiantes. Pasaron horas juntos, descubriendo intereses compartidos y creando un ritmo. Ethan se abría más y más con cada visita, acribillando a Jonathan a preguntas sobre su vida y su trabajo. «¿Tienes muchas reuniones?», preguntó Ethan una tarde mientras estaban sentados a la mesa de la cocina, trabajando juntos en un rompecabezas. «Demasiadas», admitió Jonathan riéndose. «Pero es parte del trabajo». «¿Te gusta?», insistió Ethan con curiosidad. Jonathan dudó, sorprendido por la pregunta. «Me gustan algunas partes», dijo finalmente. «Pero a veces pienso que he pasado demasiado tiempo trabajando y no el suficiente tiempo, bueno, haciendo otras cosas». «Como el fútbol», bromeó Ethan, sonriendo. «Exactamente», dijo Jonathan devolviéndole la sonrisa. «¿O pasar tiempo con gente que le importa?». La expresión de Ethan se tornó pensativa y asintió como si estuviera guardando la respuesta en su memoria. Jonathan sintió una punzada de emoción al darse cuenta de lo mucho que quería ser una de esas personas que le importaban a Ethan. Rebecca observó sus interacciones desde la distancia y sus reservas se fueron calmando poco a poco.
Podía ver el esfuerzo que Jonathan estaba haciendo y la alegría que esto le traía a Ethan. Aún así, no podía evitar preocuparse por el largo plazo. La vida de Jonathan era un mundo de salas de juntas y acuerdos multimillonarios. ¿Podría realmente hacerles lugar en ese mundo? Jonathan acababa de salir de la casa de Rebecca después de una visita de fin de semana cuando su teléfono vibró sin parar en el asiento del pasajero. Frunció el ceño y miró la pantalla durante un semáforo en rojo. Una serie de notificaciones de su asistente y algunas alertas de noticias iluminaron la pantalla. Jonathan, llámame lo antes posible. Es urgente. Consulta de prensa sobre asuntos personales. Necesitamos una declaración. Los tabloides están publicando una historia sobre ti y tu hijo. Necesitamos controlar los daños. Se le encogió el estómago. Jonathan se detuvo en un aparcamiento, abrió uno de los enlaces que le había enviado su asistente y miró el titular. ¿El hijo secreto del multimillonario director ejecutivo Jonathan Davenport? Una misteriosa mujer y un niño aparecieron en un pequeño pueblo. El artículo que acompañaba al artículo estaba lleno de especulaciones, detalles intrusivos sobre la vida de Rebecca e incluso una foto borrosa de Ethan entrando a su escuela. Jonathan apretó la mandíbula mientras leía, la ira hirviendo bajo la superficie. ¿Cómo se había sabido esto? Cuando llegó a su ático, su mente estaba acelerada. Llamó inmediatamente a Rebecca. Ella contestó al segundo timbre. Su voz denotaba preocupación. Jonathan, ¿qué pasa? Hay fotógrafos afuera de la casa. Estuvieron en la escuela de Ethan esta mañana. Está aterrorizado. Acabo de ver los artículos, dijo Jonathan, caminando de un lado a otro de la habitación. No sé cómo se supo esto, pero lo voy a arreglar. Me aseguraré de que los dejen a ti y a Ethan en paz. La voz de Rebecca era cortante. ¿Cómo, Jonathan? Este es tu mundo, no el nuestro. He pasado años manteniendo a Ethan alejado de los focos de atención, y ahora todo se nos viene encima. Jonathan dejó de caminar de un lado a otro. Sus palabras lo hirieron profundamente. Lo siento mucho, Rebecca. Esto no se suponía que pasara. Haré lo que sea necesario para protegerlos a ambos. Rebecca suspiró, el cansancio era evidente en su tono. Solo haz que se detenga. Ethan no entiende lo que está pasando y no sé cómo explicárselo. Jonathan finalizó la llamada, con una determinación cada vez mayor. Se puso en contacto con su equipo de relaciones públicas y su asesor legal, y les pidió que emitieran un comunicado exigiendo privacidad para su familia. También contrató seguridad privada para vigilar la casa de Rebecca y la escuela de Ethan. Las medidas fueron inmediatas, pero no resolvieron el problema más profundo, la naturaleza invasiva de su vida pública. Al día siguiente, Jonathan regresó a Cedar Hill. Cuando llegó, Rebecca lo recibió en la puerta, con una expresión que mezclaba alivio y frustración. Le dije a Ethan que estarías aquí, dijo. Ha estado preguntando por ti. Jonathan asintió mordiéndole el diente de oro. ¿Dónde está? En su habitación, dijo Rebecca. Pero antes de que entres, tenemos que hablar. Ella le hizo un gesto para que se sentara en la sala de estar y él la siguió, preparándose para lo que venía. Rebecca se sentó frente a él, con los brazos cruzados. Sé que estás haciendo todo lo posible para solucionar esto y te lo agradezco. Ella empezó. Pero es exactamente por eso que mantuve a Ethan fuera de tu mundo durante tanto tiempo. No quería que se viera arrastrado a este tipo de caos. Jonathan la miró a los ojos con expresión seria. Ahora lo entiendo. No me había dado cuenta del todo de que lo estabas protegiendo, pero lo veo. Y voy a hacer todo lo que pueda para arreglar esto. Rebecca suspiró y sus hombros se relajaron un poco. No quiero alejarte de él, Jonathan. Pero tienes que entender lo difícil que es esto para nosotros. He pasado años construyendo una vida para Ethan en la que se sienta seguro. No permitiré que nada la ponga en peligro. Tienes razón, dijo Jonathan. Y lamento no haberlo visto antes. Me aseguraré de que se mantenga a salvo. Esa es mi prioridad. Rebecca lo observó durante un largo momento antes de asentir. Está bien. Veamos cómo va esto.
Cuando Jonathan entró en la habitación de Ethan, encontró al niño sentado en la cama, hojeando uno de los libros de pasatiempos que Jonathan le había dado. Ethan levantó la vista y su rostro se iluminó brevemente antes de que una sombra de preocupación cruzara sus rasgos. «Hola, amigo», dijo Jonathan, sentándose a su lado. «¿Cómo te va?» Ethan se encogió de hombros y bajó la mirada hacia el libro. «Había cámaras en la escuela», dijo en voz baja. «Me seguían sacando fotos. ¿Por qué les importó?» Jonathan sintió una opresión en el pecho. Odiaba que Ethan estuviera en esa posición. «No tienen derecho a hacer eso», dijo con firmeza. «Y estoy haciendo todo lo que puedo para que dejen de hacerlo». «No te mereces esto». Ethan lo miró con los ojos muy abiertos y escrutadores. «Es por ti. ¿Porque eres famoso?» Jonathan dudó y asintió. «Es por mi trabajo. Si algunas personas creen que eso significa que pueden escribir historias sobre mí y las personas que me importan. Pero están equivocados. Y me aseguraré de que te dejen a ti y a tu mamá en paz». Ethan se quedó callado por un momento antes de apoyarse en el costado de Jonathan. «Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad». Jonathan lo rodeó con un brazo con el corazón dolorido. «Lo sé, amigo. Y haré todo lo que pueda para que así sea». Durante las siguientes semanas, Jonathan trabajó incansablemente para proteger a Rebecca y a Ethan de un mayor escrutinio. Reforzó las medidas de seguridad, contrató a un abogado para que enviara cartas de cese y desistimiento a los medios de comunicación y condenó públicamente la invasión de su privacidad. Poco a poco la atención comenzó a disminuir, aunque las cicatrices que dejó fueron más difíciles de borrar. A lo largo de todo ese proceso, Jonathan fue adquiriendo una mayor apreciación por los sacrificios de Rebecca. Había pasado más de una década protegiendo a Ethan de las peores facetas del mundo, a menudo con un gran coste personal. Su silenciosa fortaleza y su inquebrantable dedicación lo hicieron humilde. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el porche después de que Ethan se hubiera ido a dormir, Jonathan se volvió hacia Rebecca. «Has pasado por mucho por él», dijo. «Creo que nunca había entendido del todo lo que eso significaba hasta ahora». Rebecca lo miró y su expresión se suavizó. «Es mi hijo. Haría cualquier cosa por él. Y ahora que estás aquí, solo quiero asegurarme de que tú también puedas hacer lo mismo». «Tienes mi palabra», dijo Jonathan con voz firme. «Estoy aquí para siempre, no importa lo que cueste». Rebecca asintió, un rastro de confianza regresó a sus ojos. «Entonces superaremos esto. Juntos». A medida que la noche se hacía más profunda y las estrellas titilaban en el cielo, Jonathan sintió una sensación de claridad. Su mundo había cambiado de manera irrevocable y por primera vez aceptó el cambio con agrado. Proteger a Rebecca y a Ethan no era solo una obligación, era lo más importante que había hecho en su vida. Y estaba decidido a demostrar que era digno de su confianza. El frenesí mediático finalmente se había calmado, pero sus secuelas persistían en los pequeños y tranquilos momentos. Ethan se había vuelto más moderado en las últimas semanas, su curiosidad natural se había atenuado por el escrutinio al que había estado expuesto. Jonathan lo notaba en la forma en que Ethan vacilaba antes de responder preguntas en los eventos escolares, o en cómo se mantenía más cerca de Rebecca durante sus salidas, con sus ojos moviéndose nerviosamente hacia cualquier rostro desconocido. Jonathan había intentado darle espacio, sin saber cómo salvar la brecha que se había formado, pero eso lo carcomía. Había visto destellos del niño vivaz y curioso que era Ethan durante sus primeras semanas juntos, y odiaba que su presencia, o las complicaciones que había traído, parecieran haber apagado esa chispa. Una tarde lluviosa, cuando Jonathan llegó para su visita de fin de semana, encontró a Ethan en su habitación, sentado con las piernas cruzadas en el suelo y construyendo algo con su juego de Lego. El niño levantó la vista cuando Jonathan golpeó suavemente el marco de la puerta. «Hola, campeón», dijo Jonathan entrando. «¿En qué estás trabajando?» «Solo en una nave espacial», murmuró Ethan sin levantar la vista, concentrado en unir dos piezas. Su tono era distraído y faltaba su entusiasmo habitual al compartir sus creaciones. Jonathan se sentó a su lado en la alfombra. «Se ve muy bien. ¿Es para una misión, o solo para explorar?» «Solo para explorar», dijo Ethan encogiéndose de hombros. Miró a Jonathan y luego volvió a mirar su proyecto.
Puedes ayudar si quieres, sonrió Jonathan agradecido por la invitación. Tomó un puñado de piezas y las ordenó mientras Ethan continuaba construyendo. Trabajaron en silencio durante un rato, el rítmico repiqueteo de los ladrillos Lego era el único sonido entre ellos. Todo estaba en calma, pero Jonathan podía sentir que algo no dicho flotaba en el aire. Finalmente dejó un trozo de papel y se volvió hacia Ethan. «Has estado callado últimamente», dijo con dulzura. «¿Hay algo que te preocupa?» Ethan no respondió al principio, su mano todavía estaba trabajando en la nave espacial. Pero Jonathan vio cómo sus hombros se tensaban y cómo su ceño se fruncía en señal de concentración. ¿Tiene que ver con todo lo que pasó con las cámaras y los artículos? Jonathan insistió manteniendo un tono suave. Está bien que me digas cómo te sientes. Quiero ayudarte. Ethan suspiró y finalmente dejó la pieza que sostenía. No es solo eso, dijo en voz baja. Me siento raro, Jonathan frunció el ceño. ¿Raro en qué sentido? Ethan se movió incómodo y acercó las rodillas al pecho. Es como si no supiera si lo estoy haciendo todo bien. Como si tal vez te cansaras de mí o algo así. Las palabras golpearon a Jonathan como un puñetazo en el estómago. Ethan, dijo con la voz cargada de emoción. ¿Por qué piensas eso? Ethan dudó mirando al suelo. Porque tú eres un tipo grande e importante, y yo soy solo yo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si decides que no quieres volver? Jonathan sintió que se le cerraba la garganta mientras procesaba los temores del chico. Se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Ethan. Escúchame, dijo con firmeza pero con amabilidad. Eres más que suficiente, Ethan. Eres mi hijo y eso es todo lo que importa. No me importa nada más. Ethan lo miró y sus ojos brillaban con incertidumbre. Pero tú siempre estás ocupado. Tienes tanto que hacer. ¿Y si no hay lugar para mí? Jonathan se arrodilló frente a él y lo miró directamente a los ojos. Ethan, he estado ocupado durante mucho tiempo, pero ¿sabes por qué estoy aquí ahora? Porque eres más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Mi trabajo no importa tanto como ser tu padre. Esa es la verdad. Ethan parpadeó y Jonathan pudo ver las emociones que brotaban a la superficie. No necesito que seas perfecto, dijo el chico con voz temblorosa. Solo necesito que estés ahí. Jonathan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Extendió la mano y abrazó a Ethan con fuerza. Estoy aquí, dijo con voz suave pero resuelta. Y no me voy a ir a ninguna parte. No tienes que preocuparte por eso. Ethan se aferró a él por un momento antes de apartarse, con una pequeña sonrisa vacilante que rompió la duda en su rostro. Está bien, dijo en voz baja. Jonathan le devolvió la sonrisa, alborotando el cabello del chico. De acuerdo. Más tarde esa noche, después de que Ethan se fuera a dormir, Jonathan se sentó en la sala de estar con Rebecca. La lluvia había disminuido y dejaba un leve repiqueteo contra las ventanas mientras hablaban. Ha estado cargando con mucho miedo, dijo Rebecca en voz baja. No me di cuenta de cuánto lo estaba afectando hasta hace poco. Jonathan asintió con expresión seria. Es mi culpa. Yo atraje toda esta atención a su vida. Pensé que estaba haciendo lo correcto al intervenir, pero no pensé en lo mucho que lo alteraría todo. No se trata solo de la atención, dijo Rebecca. Él todavía está tratando de descubrir cuál es tu lugar en su vida. Y honestamente yo también. Jonathan la miró y sus palabras le tocaron la fibra sensible. Había pasado gran parte de su vida esforzándose por ser el mejor en todo lo que hacía, en su carrera, en su reputación, en su éxito. Pero la paternidad no era algo que pudiera abordar con la misma mentalidad. No se trataba de ser perfecto. Se trataba de estar presente, de presentarse incluso cuando era difícil. Esa noche, mientras yacía despierto en la habitación de invitados, Jonathan se encontró reflexionando sobre sus prioridades. Su vida en la ciudad, con sus reuniones interminables y acuerdos de alto riesgo, se sentía cada vez más vacía en comparación con el tiempo que pasaba con Ethan. Durante mucho tiempo se había definido por sus logros, pero ahora esos logros carecían de significado sin las relaciones que intentaba forjar. A la mañana siguiente, mientras preparaba sus cosas para irse, Jonathan tomó una decisión. No podía deshacer los errores del pasado,
pero podía cambiar el futuro. Por el bien de Ethan y por el suyo propio, haría de la paternidad su prioridad. Todo lo demás quedaría en segundo plano. Mientras abrazaba a Ethan para despedirse y prometía volver pronto, Jonathan sintió una sensación de claridad que no había tenido en años. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba decidido a recorrerlo por Ethan, por Rebecca y por sí mismo. Jonathan se había adaptado a su nuevo ritmo, dividiendo su tiempo entre el trabajo y las visitas a Cedar Hill. La conexión entre él y Ethan se había fortalecido, las tímidas dudas del chico habían sido reemplazadas por una curiosidad juguetona que hizo que Jonathan sintiera que finalmente estaba haciendo algo bien. Incluso Rebecca parecía más a gusto, su actitud cautelosa se suavizaba con cada visita. Pero la vida tiene una manera de lanzar bolas curvas justo cuando las cosas comienzan a sentirse estables. Una fresca tarde de otoño, Jonathan llegó a Cedar Hill para una visita sorpresa. Había cerrado un trato importante antes de lo esperado y quería pasar el fin de semana con Ethan. Rebecca abrió la puerta, con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y calidez. «Llegas temprano», dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Ethan está en la práctica de fútbol, pero estará encantado de verte». Jonathan sonrió y dejó su bolso en el suelo. «Pensé en pasarme a ver la práctica. ¿Te importa si te acompaño?» Rebecca se rió entre dientes. «Para nada. A él le encanta cuando estás ahí». Se dirigieron juntos al campo y llegaron justo cuando los niños estaban terminando los ejercicios. Ethan vio a Jonathan inmediatamente y corrió hacia él con el rostro iluminado. «Papá», gritó abrazando a Jonathan. Jonathan sonrió alborotando el cabello de Ethan. «Hola, campeón. ¿Cómo va la práctica?» «Bien. Marqué un gol antes». «El entrenador dijo que fue increíble», dijo Ethan emocionado. «Por supuesto que lo fue. Tienes un talento natural», dijo Jonathan con orgullo en el pecho. Cuando terminó la práctica y los niños comenzaron a recoger sus cosas, Jonathan notó que Ethan hizo una mueca de dolor al inclinarse para recoger su botella de agua. El chico se frotó el costado y su rostro se torció un momento por la incomodidad. «¿Todo bien, amigo?», preguntó Jonathan, arrodillándose a su altura. Ethan se encogió de hombros. «Me duele un poco. Creo que me dieron un codazo durante el partido de ayer». Jonathan intercambió una mirada con Rebecca, que frunció el ceño. «¿Aún te duele mucho?», preguntó ella, arrodillándose junto a ellos. Ethan dudó y luego asintió. «Sí, un poco. Pero no es gran cosa». La preocupación de Rebecca se acentuó y Jonathan sintió una opresión en el pecho. «Vamos a que lo revisen, por si acaso», dijo Jonathan con firmeza. Ethan gimió. «No necesito ir al médico». «Es solo para estar segura», dijo Rebecca con dulzura. «Más vale prevenir que curar». Ethan aceptó a regañadientes. Se dirigieron a la clínica local, donde el médico lo examinó y ordenó una radiografía preventiva. Jonathan permaneció al lado de Ethan todo el tiempo, sosteniéndole la mano y contando chistes para mantenerlo tranquilo. Rebecca caminaba de un lado a otro por el pasillo, su preocupación era evidente. Cuando el médico regresó, su expresión era seria. Se sentó frente a ellos con un tono tranquilo pero serio. La radiografía mostró algo inusual. Parecía un tumor cerca de la caja torácica de Ethan. «Podría ser un quiste benigno, pero necesitamos realizar más pruebas para descartar algo más grave». El rostro de Rebecca palideció y Jonathan sintió como si le hubieran succionado el aire de la habitación. «¿Qué quieres decir con algo más grave?», preguntó en voz baja. El médico dudó. «Podría ser un tumor. No lo sabremos con seguridad hasta que hagamos más pruebas de imagen y posiblemente una biopsia». Ethan los miró a ambos con el rostro arrugado por la confusión. «¿Qué es un tumor?». Jonathan se obligó a mantener la calma, aunque su mente estaba acelerada. «Es algo que el médico debe revisar para asegurarse de que está sano», dijo apretando la mano de Ethan. «Vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo?». La voz de Rebecca tembló. «¿Cuándo podemos hacer las pruebas?». «Las programaré para mañana por la mañana», dijo el médico. Mientras tanto intentamos mantener las cosas lo más normales posibles para Ethan. El viaje a casa transcurrió en silencio con el peso de las palabras del médico sobre ellos.
Ethan se quedó dormido en el asiento trasero, ajeno a la tormenta de emociones que se arremolinaba entre Jonathan y Rebecca. Una vez que Ethan estuvo acostado, Rebecca se sentó a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas. Jonathan se le unió con el rostro desencajado por la preocupación. «Esto no puede estar pasando», dijo con la voz quebrada. «Es solo un niño. Nunca ha estado enfermo en toda su vida». Jonathan extendió el brazo sobre la mesa y tomó las manos de ella entre las suyas. «Todavía no sabemos nada». «Podría no ser nada, pero, ¿y si no lo es?», susurró Rebecca, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo perderlo, Jonathan. Él es mi mundo entero». Jonathan tenía un nudo en la garganta, pero mantuvo la voz firme. «No vamos a perderlo. No importa lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Él es fuerte, Rebecca. Y nosotros también». Al día siguiente volvieron a la clínica para realizar más pruebas. La espera fue insoportable, cada minuto se hacía eterno. Jonathan se quedó al lado de Ethan, contando chistes y distrayéndolo con historias sobre sus propios contratiempos de la infancia. Rebecca rondaba por allí, su preocupación era palpable. Cuando finalmente llegaron los resultados, el médico se reunió con ellos en privado. «Son buenas noticias», dijo con una sonrisa de alivio en el rostro. «El bulto es un quiste benigno. No es canceroso, pero será necesario extirparlo quirúrgicamente». Jonathan dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo y Rebecca rompió a llorar en silencio, sintiendo un alivio abrumador. Ethan, que había estado escuchando atentamente, miró a Jonathan. «¿Significa esto que estoy bien?», preguntó. Jonathan sonrió y se alborotó el cabello. «Estás más que bien, amigo. Eres duro como una roca». La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Jonathan hizo todo lo que tenía en la agenda para estar allí. El día de la intervención, se sentó con Rebecca en la sala de espera y le tomó la mano mientras esperaban noticias. Cuando el cirujano finalmente apareció con una sonrisa tranquilizadora, ambos exhalaron al unísono. El cirujano dijo que la operación salió perfecta. «Ethan estará bien». El alivio que inundó a Jonathan fue indescriptible. Cuando les permitieron ver a Ethan, estaba aturdido pero sonriente, sus primeras palabras los hicieron reír a ambos. «¿Esto significa que no puedo jugar al fútbol por un tiempo?», preguntó. Rebecca se secó las lágrimas, riendo. «Tal vez solo sea un pequeño descanso, muchacho». Jonathan se inclinó y besó la parte superior de la cabeza de Ethan. «Nos diste un buen susto, campeón. Pero eres el niño más valiente que conozco». A medida que pasaban los días y Ethan se recuperaba, Jonathan se encontró reflexionando sobre la experiencia. El miedo a perder a Ethan había cristalizado algo para él. Nada importaba más que estar ahí para su hijo. Las exigencias de su carrera palidecían en comparación con los momentos que pasaba con Ethan y Rebecca, y se prometió que nunca más dejaría que nada se interpusiera entre ellos. La recuperación de Ethan trajo una renovada sensación de paz a sus vidas. Los días posteriores a la operación estuvieron llenos de risas y alivio, mientras la familia se acomodaba a un ritmo más cómodo. La casa de Rebecca se había convertido en un refugio, un lugar donde el ruido del mundo de alto perfil de Jonathan parecía desvanecerse. Por primera vez en años, Jonathan se sintió realmente presente sin el peso de sus responsabilidades. Era un sábado fresco y soleado cuando Jonathan llegó para una de sus visitas habituales. Salió de su auto con una gran caja envuelta en papel brillante, con los bordes ligeramente arrugados por el camino de entrada. Rebecca abrió la puerta y abrió los ojos de par en par al verla. «¿Qué es eso?», preguntó ella, riendo mientras él luchaba por equilibrar la caja y su bolso de viaje. «Es una sorpresa», dijo Jonathan sonriendo. «¿Dónde está Ethan?» «En el patio trasero», dijo Rebecca, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Te ha estado esperando toda la mañana». Jonathan dejó la caja con cuidado en el suelo de la sala y se dirigió al patio trasero. Ethan estaba sentado en el césped con un libro abierto en el regazo y el rostro radiante cuando vio a Jonathan. «Papá», gritó saltando y corriendo hacia él. Jonathan lo tomó en brazos y lo abrazó con fuerza. «Hola, campeón. ¿Cómo está mi estrella de fútbol favorita?» «Mejor», dijo Ethan, sonriendo. «El médico dijo que puedo volver a jugar la semana que viene».
Es una noticia increíble, dijo Jonathan alborotándose el pelo. Pero hoy tengo algo para ti que creo que te gustará aún más. Los ojos de Ethan se iluminaron con curiosidad. ¿Qué es? Jonathan lo condujo de regreso a la casa donde Rebecca lo estaba esperando junto a la misteriosa caja. Adelante, dijo Jonathan, indicándole a Ethan que lo abriera. Ethan abrió el papel con entusiasmo y descubrió una caja más pequeña con bisagras. La abrió y encontró un juego de ajedrez completo con piezas talladas en madera pulida. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par, asombrado. «¡Guau!», dijo pasando los dedos sobre las piezas. «Esto es genial». Jonathan sonrió y acercó una silla. «Pensé que era hora de que tuviéramos un partido en condiciones». «¿Qué dices?». Ethan sonrió radiante. «Hagámoslo». Colocaron el tablero sobre la mesa de café y Rebecca observó desde el sofá, con una suave sonrisa en su rostro. El juego fue lento al principio, con Ethan estudiando cuidadosamente cada movimiento. Pero pronto se reía y se burlaba de Jonathan cada vez que capturaba una pieza. «¿Estás seguro de que eres bueno en esto?», dijo Ethan con una sonrisa traviesa mientras movía su reina a su posición. «Oye, te estoy tomando el pelo». Jonathan respondió aunque frunció el ceño en señal de concentración. «Veamos qué puedes hacer». La risa de Ethan llenó la habitación y para Jonathan fue el sonido más gratificante del mundo. Cuando el juego terminó con la victoria triunfal de Ethan, decidieron tomar un descanso y dirigirse a la cocina. Jonathan ayudó a Ethan a servir limonada mientras Rebecca preparaba bocadillos. Los tres entraron en un ritmo tranquilo que se sentía natural y adecuado. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa, Jonathan se reclinó y observó a Rebecca y Ethan charlar sobre sus planes para la semana. Una calidez se extendió por todo su cuerpo, una alegría silenciosa que no sabía que había estado extrañando. «He estado pensando en algo», dijo Jonathan, interrumpiendo la conversación. Rebecca y Ethan se giraron hacia él curiosos. «¿Qué pasa?», preguntó Rebecca. «Estoy cansado de conducir de ida y vuelta todo el tiempo», dijo Jonathan. «Estaba pensando que tal vez sea hora de encontrar un lugar aquí en Cedar Hill. De esa manera, puedo estar cerca más a menudo». El rostro de Ethan se iluminó y casi derramó su limonada de la emoción. «¿En serio? ¿Te mudarías aquí?». Jonathan sonrió y asintió. «No quiero perderme más tus partidos de fútbol ni tus partidas de ajedrez. Y sinceramente aquí me siento más como en casa que en cualquier otro lugar». Rebecca lo miró con ojos tiernos por la emoción. «Es un gran paso», dijo. «¿Estás segura?». Jonathan extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella entre las suyas. «Nunca he estado más segura de nada. Tú y Ethan sois mi familia y quiero estar aquí para los dos todos los días». Por un momento, Rebecca pareció abrumada, pero luego sonrió y le apretó la mano. «Está bien», dijo en voz baja. «¿Nos gustaría?». Ethan sonrió radiante, su alegría era contagiosa. «¿Podemos jugar al ajedrez todos los fines de semana?», preguntó con entusiasmo. Jonathan prometió que cada fin de semana, y cada 2 días también. El resto del día lo pasábamos celebrando. Más juegos, una visita a la heladería favorita de Ethan y un partido de fútbol improvisado en el patio trasero que los dejó a los tres sin aliento y riendo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, se sentaron juntos en el porche viendo cómo el mundo se detenía. Ethan se apoyó en Jonathan, con la cabeza apoyada en su hombro. «Me alegro de que estés aquí, papá», dijo con voz tranquila pero llena de sinceridad. Jonathan lo rodeó con un brazo, con el corazón lleno. «Yo también, amigo». «Yo también». Rebecca los observaba desde su asiento con el corazón henchido de gratitud y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sentía que avanzaban, no como individuos que navegaban en sus mundos separados, sino como una familia unida por el amor y la confianza. Cuando las estrellas comenzaron a salpicar el cielo nocturno, Jonathan miró hacia la pacífica ciudad de Cedar Hill y sintió un profundo sentido de pertenencia. Su vida había dado un giro inesperado, uno que no había visto venir, pero que no cambiaría por nada. Había encontrado algo mucho más grande que el éxito, había encontrado un hogar. La temporada navideña llegó con un torbellino de luces, música y alegría festiva. La compañía de Jonathan estaba celebrando su gala anual en el corazón de la ciudad,
un evento deslumbrante que siempre había sido un punto destacado de su calendario. Este año, sin embargo, la sensación era diferente. No era la opulencia ni las oportunidades de establecer contactos lo que importaba, sino las dos personas con las que compartiría el evento. Jonathan había pasado semanas convenciendo a Rebecca para que asistiera, asegurándole que no se trataba de hacer una declaración pública ni de hacer alarde de sus vidas. Se trataba de celebrar en familia, le había dicho, y finalmente ella había accedido. Ethan, por su parte, estaba emocionado. No podía esperar a ver de cerca el mundo de su padre, aunque eso significara llevar traje. Cuando llegó la noche, Jonathan los recogió en Cedar Hill en un coche adornado con cintas festivas. Su corazón se llenó de alegría al ver los ojos muy abiertos de Ethan y la belleza elegante y discreta de Rebecca. La gala fue tal como Ethan había imaginado, luces centelleantes, árboles de Navidad gigantescos y mesas repletas de deliciosos dulces. Cuando entraron al gran salón de baile, Jonathan sintió una mezcla de orgullo y nervios, sabiendo que podrían atraer la atención. Pero cuando Ethan deslizó su mano en la de él, Jonathan sonrió y todas sus preocupaciones se desvanecieron. Ethan se quedó cerca de Jonathan, observando todo con asombro y con los ojos muy abiertos. En un momento vio a un grupo de compañeros de la escuela, chicos que antes se habían burlado de él por no conocer a su padre. Por un momento dudó y miró a Jonathan. ¿Quieres saludarlos?, preguntó Jonathan con suavidad. Ethan asintió y apretó con más fuerza la mano de Jonathan. Juntos se acercaron y Jonathan se arrodilló a la altura de Ethan mientras se acercaban al grupo. «Hola, chicos», dijo Ethan con voz firme pero tímida. «Este es mi papá». Los chicos se quedaron mirándolo y sus bromas fueron reemplazadas por asombro con los ojos muy abiertos. Jonathan extendió la mano y se presentó con una sonrisa relajada. Los niños estaban demasiado atónitos como para decir mucho, pero la sonrisa de Ethan lo decía todo. Por primera vez, no era solo un niño sin papá, era el niño con un papá que se presentó y se paró orgulloso a su lado. A medida que la velada iba llegando a su fin, Jonathan condujo a Rebecca y Ethan al jardín del lugar, donde las luces navideñas brillaban como estrellas contra el cielo invernal. Encontraron un banco tranquilo bajo un dosel de luces centelleantes y los tres se sentaron juntos, abrigados para protegerse del frío. Ethan se inclinó hacia Jonathan, con los ojos fijos en las luces de arriba. «Esta es la mejor Navidad de mi vida», dijo en voz baja. Rebecca sonrió y apoyó la mano en la de Jonathan. «Has hecho de esta una noche inolvidable». Jonathan los miró con el corazón lleno. En ese momento los elogios y logros que alguna vez lo habían definido se sintieron pequeños e insignificantes. Su mayor logro no fue su empresa ni su riqueza, sino la familia que casi había perdido pero que había luchado por reconstruir. Bajo el resplandor de las luces navideñas, con Rebecca y Ethan a su lado, Jonathan sintió una tranquila sensación de alegría y plenitud que nunca había conocido. Por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo algo. Estaba exactamente donde debía estar. Y fue perfecto. Mientras las luces navideñas titilan y la música se apaga, la historia de Jonathan nos recuerda lo que realmente importa en la vida, las conexiones que construimos, el amor que cultivamos y los momentos que elegimos para estar presentes para las personas que más nos importan. Es un testimonio de que sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuánto nos hayamos alejado, nunca es demasiado tarde para reconstruir, reconectarnos y crear un futuro lleno de amor y propósito. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias conmovedoras como esta. Cuéntanos en los comentarios qué momento de tu vida te recordó lo que realmente importa. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.